Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 51. La familia. Una proclamación para el mundo. Lección asignada del 15 al 21 de diciembre de 2025. Titulado La familia es fundamental en el plan del Creador. Aún antes de nacer, éramos parte de una familia, la familia de nuestros padres celestiales. Ese modelo continúa en la tierra. Las familias aquí, en su mejor versión, tienen por designio replicar el modelo perfecto del cielo. Desde luego, no hay garantías de que las familias terrenales sean ideales o siquiera funcionales. Pero, como enseñó el presidente Henry Eyring, las familias brindan a los hijos de Dios la mejor oportunidad de ser acogidos en el mundo con el único amor en la tierra que se acerca a lo que sentimos en el cielo, el amor de los padres. Así lo menciona en su mensaje, Congregar a la familia de Dios, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Sabiendo que las familias son imperfectas y que están sujetas a los ataques del adversario, Dios envió a su Hijo amado para redimirnos y sanar a nuestras familias. Y mandó profetas de los últimos días, con una proclamación para defender y fortalecer a las familias. Si seguimos a los profetas y ponemos la fe en el Salvador, aun cuando las familias terrenales no alcancen el ideal divino, hay esperanza para las familias, tanto en la tierra como en el cielo. Como subtítulo: La familia es fundamental en el plan del Creador. Esto es correspondiente a La familia, una proclamación para el mundo, la cual estudiaremos a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado, hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal, para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados, disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado
de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. La familia, una proclamación para el mundo, es obviamente acerca de las familias, pero es igualmente acerca del plan de salvación de Dios. Una manera singular de estudiar la proclamación es escribir las frases vida preterrenal, vida terrenal y vida postterrenal en un trozo de papel, y entonces escribir lo que la proclamación enseña sobre cada uno de esos temas. Teniendo este ejercicio y modo de estudio en mente, a continuación se releerá la familia, una proclamación para el mundo. Para poder realizar este ejercicio, a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados
disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Ahora medite a continuación. ¿Ya aprendió usted al estudiar la proclamación de la familia de esta manera? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma le ayuda este estudio a entender por qué el matrimonio y la familia son esenciales en el plan de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo influyen las verdades de la proclamación en las decisiones de usted? Medite brevemente. Hay muchas personas que por diversas razones
podrían tener temor al matrimonio o a criar hijos. Si algún amigo de usted le dijera, no quiero casarme jamás ni tener una familia, ¿qué le diría? Usted podría examinar la familia, una proclamación para el mundo, en busca de algo que ayude a su amigo a tener esperanza en el plan de Dios. Otra pregunta que le podrían hacer a usted, o que podría hacerse usted, es esta. ¿Qué pasa si mi situación familiar no coincide con lo descrito en la proclamación sobre la familia? Aquí hay dos fuentes o recursos en los cuales usted puede buscar consejo profético. La sección Un potente cambio, en el mensaje del elder Dieter F. Uchtdorf, titulado Jesucristo es la fortaleza de los padres. Para consultarlo, a continuación, escucharemos un fragmento del mensaje titulado Jesucristo es la fortaleza de los padres, por el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2023, el cual estudiaremos a continuación. Quizá la ayuda más importante que Jesucristo brinda a los padres es el potente cambio en el corazón. Es un milagro que cada uno de nosotros necesita. Imaginen por un momento esta situación. Ustedes están en la capilla escuchando un discurso sobre las familias. El discursante describe un hogar perfecto y una familia incluso más perfecta. El esposo y la esposa nunca discuten. Los hijos solo dejan de leer las escrituras cuando es hora de hacer la tarea. Y de fondo se escucha la música de amar a otros. Antes de que el discursante llegue a la parte en la que todos alegremente se ponen a limpiar el baño, ustedes ya están pensando, mi familia no tiene esperanza. Estimados hermanos y hermanas, tranquilos. Todos los de la congregación piensan lo mismo. La verdad es que a todos los padres les preocupa no ser lo suficientemente buenos. Por suerte, existe una fuente divina de ayuda para los padres. Jesucristo. Él es la fuente de nuestro gran cambio de corazón. Conforme abran el corazón al Salvador y sus enseñanzas, Él les mostrará las debilidades que tienen. Si confían en Jesucristo con un corazón humilde, Él hará que las cosas débiles sean fuertes. Él es el Dios de milagros. ¿Significa que ustedes y su familia serán perfectos? No, pero mejorarán. Mediante la gracia del Salvador, poco a poco, desarrollarán más de los atributos que los padres necesitan. Amor por Dios y sus hijos, paciencia, abnegación, fe en Cristo y valor para tomar decisiones correctas. El segundo recurso de apoyo que usted puede estudiar para responder a la pregunta de ¿qué pasa si su situación familiar no coincide con lo descrito en la proclamación para la familia? Es el siguiente. Serían los últimos 4 párrafos del mensaje El porqué del matrimonio, el porqué de la familia, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015, el cual estudiaremos un fragmento a continuación. El declarar las verdades fundamentales relacionadas con el matrimonio y la familia no es pasar por alto ni disminuir los sacrificios y éxitos de aquellos para quienes es ideal, no es por el momento una realidad. El matrimonio a veces por razones no es posible porque no hay candidatos viables, la atracción hacia el mismo sexo, deficiencias físicas o mentales, o simplemente el miedo al fracaso, que por el momento al menos eclipsa la fe. Quizás se hayan casado, pero ese matrimonio no germinó, y ahora están solos para manejar lo que los dos apenas pueden sustentar. Algunos que están casados no pueden tener hijos a pesar de grandes deseos y fervientes oraciones. Aún así, todos tienen dones, todos tienen talentos, todos pueden contribuir al desarrollo del plan divino en cada generación.
Gran parte de lo que es bueno, gran parte de lo que es esencial, incluso todo lo que por ahora es necesario, se puede lograr en circunstancias que no son ideales. Muchos de ustedes hacen todo lo posible. Y cuando los que llevan las cargas más difíciles de la mortalidad levantan su voz en defensa del plan de Dios para exaltar a sus hijos, todos estamos listos para apoyarlos. Con confianza testificamos que la expiación de Jesucristo ha prevalecido y al final compensará todas las privaciones y pérdidas para aquellos que se vuelvan a Él. Nadie está predestinado a recibir menos de lo que el Padre tiene para sus hijos. Una madre joven me expresó hace poco sus inquietudes por sentirse incompetente en este tan importante llamamiento. Pensé que las cosas que le preocupaban eran insignificantes y que no tenía que preocuparse. Pero sabía que solo deseaba complacer a Dios y honrar la confianza que Él le había dado. Le ofrecí palabras de consuelo y supliqué para que Dios, su Padre Celestial, la consolara con amor y una confirmación aprobatoria en el empeño de su obra. Es mi ruego para ustedes hoy. Ruego que cada uno de nosotros encuentre aprobación ante su vista. Ruego que los matrimonios se fortalezcan y que las familias prosperen, y ya sea que nuestra suerte sea la de tener una plenitud de esas bendiciones en la tierra o no, que la gracia del Señor nos brinde felicidad ahora y fe en las promesas seguras que están por venir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted debido a lo que ha estudiado hasta este momento? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje, el plan y la proclamación por el elder Dallin H. Oaks, en aquel entonces como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual estudiaremos a continuación. Como es evidente en nuestra proclamación para la familia, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos bendecidos con una doctrina única y una manera diferente de ver el mundo. Participamos e incluso nos destacamos en muchas actividades del mundo, pero renunciamos a participar en algunos asuntos para procurar seguir las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, tanto antiguos como modernos. En una parábola, Jesús describió a aquellos que oyen la palabra, pero se vuelven infructuosos cuando esa palabra es ahogada por el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Más adelante, Jesús corrigió a Pedro por no disfrutar lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y declaró: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En sus últimas enseñanzas, les dijo a sus apóstoles: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, os aborrece el mundo. De manera similar, los escritos de los apóstoles originales de Jesús a menudo usan la imagen del mundo para representar la oposición a las enseñanzas del Evangelio. Y no os adaptéis a este mundo, enseñó el apóstol Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mirad, advirtió, que ninguno os engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Santiago enseñó que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. A menudo el libro de Mormón usa esa imagen de la oposición del mundo. Nefi profetizó la destrucción final de aquellas personas que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo y aquellas que busquen las cosas del mundo. Alma condenó a aquellos que se inflan con las vanidades del mundo. El sueño de ley demuestra que aquellos que procuran seguir la barra de hierro
la palabra de Dios, se enfrentarán a la oposición del mundo. Los ocupantes del edificio grande y espacioso que Ley vio estaban burlándose y señalando con dedo de escarnio. En la visión que tuvo de la interpretación del sueño, Nefi aprendió que el ridículo y la oposición llegaba de las multitudes de la tierra, el mundo y su sabiduría, el orgullo del mundo. ¿Cuál es el significado de estas advertencias y los mandamientos en las Escrituras de no ser del mundo, o el mandamiento en nuestros días de renunciar al mundo? El presidente Thomas S. Monson resumió estas enseñanzas diciendo: debemos estar atentos en un mundo que se ha alejado tanto de lo que es espiritual. Es esencial que rechacemos cualquier cosa que no se ajuste a nuestras normas, negándonos en el proceso a renunciar a lo que más deseamos, la vida eterna en el reino de Dios. De acuerdo con su plan, Dios creó esta tierra para ofrecer a sus hijos en espíritu un lugar donde experimentar la mortalidad, como un paso necesario hacia las glorias que Él desea para todos. Aunque hay varios reinos y glorias, lo que más desea el Padre Celestial es lo que el presidente Monson llamó la vida eterna en el reino de Dios, que es la exaltación en familias. Eso es más que la salvación. El presidente Nelson nos ha recordado: en el plan eterno de Dios, la salvación es un asunto individual y la exaltación es un asunto familiar. El Evangelio restaurado de Jesucristo y la inspirada proclamación para la familia, de la que hablaremos más adelante, son enseñanzas esenciales para guiarnos en la preparación para la exaltación. Aquellos que se esfuerzan por obtener la exaltación, viviendo en un mundo en declive, con sus leyes y tradiciones en cuanto al matrimonio, deben tomar decisiones personales sobre la vida familiar, siempre de acuerdo a la manera del Señor, cuando ésta difiera de la manera del mundo. En esta vida terrenal no tenemos memoria de lo que sucedió antes de nuestro nacimiento y ahora experimentamos la oposición. Crecemos y maduramos espiritualmente al escoger obedecer los mandamientos de Dios en una sucesión de decisiones correctas, las cuales incluyen los convenios y las ordenanzas que se requieren, así como el arrepentimiento cuando nuestras decisiones no son correctas. Por el contrario, si no tenemos fe en el plan de Dios y somos desobedientes o nos abstenemos deliberadamente de actuar de la manera requerida, nos privamos de ese crecimiento y madurez. El libro de Mormón nos enseña que en esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Los santos de los últimos días, que comprenden el plan de salvación, tienen un punto de vista único acerca del mundo, que les ayuda a entender la razón de los mandamientos de Dios, la naturaleza inalterable de sus ordenanzas y el rol fundamental de nuestro Salvador Jesucristo. Su expiación nos recupera tras la muerte y, de acuerdo a nuestro arrepentimiento, nos salva del pecado. Con ese punto de vista del mundo, los santos de los últimos días tienen prioridades y prácticas específicas y son bendecidos con la fortaleza para aguantar las frustraciones y los pesares de la vida terrenal. Inevitablemente, las acciones de las personas que intentan seguir el plan de salvación de Dios pueden causar malentendidos e incluso conflicto con familiares o amigos que no crean en esos principios. Siempre es así. Cada generación que ha procurado seguir el plan de Dios ha tenido sus desafíos. En la antigüedad, el profeta Isaías dio fortaleza a los israelitas, a quienes llamó los que conocéis rectitud, en cuyo corazón está mi ley. Y declaró: no temáis afrenta de hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes.
Sea cual sea la causa del conflicto con quienes no entienden o creen en el plan de Dios, aquellos que sí lo entienden tienen el mandamiento de escoger la manera del Señor en lugar de la manera del mundo. El plan del Evangelio que cada familia debería seguir para prepararse para la vida eterna y la exaltación se encuentra delineado en la proclamación de la Iglesia de 1995, La familia, una proclamación para el mundo. Por supuesto, sus declaraciones son visiblemente diferentes de algunas leyes, prácticas y posturas actuales que se definen en el mundo en que vivimos. En nuestros días, las diferencias más evidentes son la cohabitación sin el matrimonio entre personas del mismo sexo y el criar hijos en tales relaciones. Aquellos que no creen en la exaltación o no aspiran a ella y que son aquellos que más persuaden la manera del mundo, consideran siempre que esta proclamación sobre la familia es tan solo una declaración de normas que debería ser cambiada. Pero por el contrario, los santos de los últimos días afirman que la proclamación para la familia define el tipo de relaciones familiares donde la parte más importante de nuestro desarrollo eterno se puede dar. Hemos sido testigos de una aceptación pública rápida y creciente de la cohabitación sin el matrimonio y del matrimonio entre personas del mismo sexo. La correspondiente propaganda en los medios de comunicación, la educación e incluso los requisitos ocupacionales crean desafíos difíciles para los santos. Debemos vivir equilibrando el ahínco de seguir la ley del Evangelio, las enseñanzas personales y mostrar a la vez amor hacia todas las personas. Al hacer eso, a veces nos enfrentamos a lo que Isaías llamó afrenta de hombre. Los santos de los últimos días convertidos creen que la proclamación para la familia, publicada hace casi un cuarto de siglo y ya traducida a muchos idiomas, es el énfasis reiterado por el Señor de las verdades del Evangelio que necesitamos para sustentarnos a través de los desafíos actuales de la familia. Dos ejemplos de ellos son el matrimonio entre personas del mismo sexo y la cohabitación fuera del matrimonio. Tan solo 18 años después de la proclamación sobre la familia, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, anulando miles de años en los que el matrimonio estaba limitado a efectuarse entre un hombre y una mujer. El impactante porcentaje de niños en Estados Unidos nacidos de una madre que no está casada con el padre llegó de manera gradual del 5% en 1960, 32% en 1995 y ahora el 40%. La proclamación para la familia comienza declarando que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. También afirma que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito premortal, mortal y eternos de la persona. Además declara que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. La proclamación afirma el deber continuo del esposo y la esposa de multiplicarse y henchir la tierra, así como la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. Advierte solemnemente contra el abuso al cónyuge o a los hijos y afirma que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por último, pide que se promueva de manera oficial medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. En 1995, el presidente de la Iglesia y otros 14 apóstoles del Señor emitieron estas importantes declaraciones doctrinales. Como uno de entre 7 de esos apóstoles que todavía viven, siento la obligación de compartir lo que llevó a la proclamación para la familia, para la información de todo aquel que no la tenga en cuenta.
La inspiración que identificaba la necesidad de una proclamación sobre la familia llegó al liderazgo de la Iglesia hace más de 23 años. Sorprendió a algunos que pensaban que las verdaderas doctrinales de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia se entendían demasiado bien sin necesidad de que tengan una reafirmación. Sin embargo, sentimos la confirmación y nos pusimos a trabajar. Durante casi un año, los miembros del Quórum de los 12 determinaron y analizaron los temas. Se propuso, se analizó y se revisó el contenido lingüístico. Con espíritu de oración rogamos continuamente al Señor que nos diera su inspiración sobre lo que debíamos decir y de qué manera hacerlo. Todos aprendimos línea por línea, precepto tras precepto, como el Señor ha prometido. Durante este proceso de revelación, un texto propuesto fue presentado a la primera presidencia que supervisa y promulga las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia. Después de que la presidencia hiciera algunos cambios, el presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, anunció la proclamación sobre la familia. En la reunión para las mujeres del 23 de septiembre de 1995, él presentó la proclamación con las siguientes palabras: con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. Testifico que la proclamación sobre la familia es una declaración de verdad eterna, la voluntad del Señor para sus hijos que buscan la vida eterna. Ha sido la base de las enseñanzas y la práctica de la Iglesia durante los últimos 25 años y seguirá siéndolo en el futuro. Considérenla como tal, enséñenla, vívanla y serán bendecidos en su camino a la vida eterna. Hace 40 años, el presidente Ezra Taft Benson enseñó que cada generación tiene sus pruebas y su oportunidad de resistir y probarse a sí mismas. Creo que nuestra actitud hacia la proclamación y nuestro uso de ella es una de esas pruebas para esta generación. Es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes en esta prueba. Concluyo con las enseñanzas que el presidente Gordon B. Hinckley pronunció 2 años antes de que se anunciara la proclamación. Él dijo: veo un maravilloso futuro en un mundo muy incierto. Si nos aferramos a nuestros valores, si edificamos sobre nuestro legado, si andamos en obediencia ante el Señor, si tan solo vivimos el Evangelio, seremos bendecidos en forma magnífica y maravillosa. Se nos contemplará como un pueblo peculiar que ha encontrado la clave para una felicidad peculiar. Testifico de la veracidad y de la importancia eterna de la proclamación de la familia que reveló el Señor Jesucristo a sus apóstoles para la exaltación de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema familia, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Familia, la creación de Dios para nuestra mayor felicidad. Antes de nacer, vivíamos en el cielo con nuestros padres celestiales. La familia es fundamental en el plan de nuestro Padre Celestial para nuestra felicidad y destino eternos. La familia es donde podemos encontrar algunos de nuestros mayores gozos en esta vida y en las eternidades. Y estar en familia puede ayudarnos a aprender algunas de las lecciones más importantes de la vida. Lecciones como servir a Dios y a los demás. Somos bendecidos cuando dedicamos nuestro tiempo a establecer una relación sólida con nuestra familia. Nuestras posesiones y cargos no nos acompañarán a la otra vida. Pero si hacemos todo lo posible por seguir a Dios y guardar nuestros convenios con Él, tenemos la posibilidad de estar con nuestra familia por la eternidad. El elder Elton Perry enseñó lo siguiente: en un mundo de agitación e incertidumbre, es más importante que nunca hacer de la familia el centro de nuestras vidas y darle prioridad absoluta. Así lo dijo en su mensaje, la importancia de la familia.
pronunciado en la Conferencia General de abril de 2003. Aunque ninguna familia es perfecta, podemos aprender y mejorar al hacer todo lo posible por amar a nuestras familias y crecer juntos para llegar a ser más semejantes a Dios. ¿Qué es la familia? En la Tierra hay muchos tipos de familias. Una familia puede estar compuesta por los padres y uno o más hijos, pero también puede estar formada por un matrimonio, uno de los padres solo con sus hijos, o un grupo de hermanos. La familia extensa incluye abuelos, nietos, tíos, primos, sobrinos y más. A veces podríamos considerar a nuestros amigos cercanos como parte de la familia, aunque no seamos parientes. En el sentido más amplio, todos somos la familia de Dios. Sección 1. La familia es esencial en el plan de felicidad de Dios. La familia es fundamental en el plan de Dios para nuestro destino eterno. Antes de venir a la tierra, vivimos con nuestros padres celestiales, y nuestras familias aquí siguen ese modelo que Dios ha dado. Una de las razones por las que venimos a la tierra en familias es para que los padres puedan enseñar el Evangelio a sus hijos y ayudarlos a tener una vida feliz y significativa. Esto ayuda a llevar a cabo el plan de nuestro Padre Celestial, de darnos oportunidades de aprender, crecer y llegar a ser más semejantes a Él. Sección 2. Dios ha dado responsabilidades importantes a los padres. El Padre Celestial ha dado a los padres la responsabilidad de sus amados hijos, que procreó en espíritu, mientras están aquí en la tierra. Él ha mandado a los padres criar a sus hijos en la luz y la verdad. Los profetas también han dicho: los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales. Así lo declara en la familia, una proclamación para el mundo. Cuando las familias no pueden proporcionar todo lo necesario, la Iglesia puede intervenir y ayudar. Cuando los padres amorosos crían juntos a sus hijos, tienen la mejor oportunidad de proveer para ellos y de nutrirlos física, espiritual y emocionalmente. Los padres y los hijos son bendecidos cuando los padres enseñan el Evangelio de Jesucristo en el hogar. A veces, los padres no pueden criar juntos a sus hijos. En esos casos, el Señor los bendecirá a medida que hagan todo lo posible por guardar sus convenios y seguir su voluntad. Sección 3. Dios nos proporciona una manera de unir las familias por la eternidad. Una de las bendiciones más grandes del Evangelio de Jesucristo es que, si permanecemos fieles a los convenios que hacemos, nuestras relaciones familiares pueden continuar después de esta vida, incluso por la eternidad. El presidente Dallin H. Oaks enseñó lo siguiente: el Evangelio restaurado nos brinda la certeza de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos y padres. Es una poderosa motivación para que cumplamos nuestras responsabilidades familiares en la vida terrenal. Nos sirve para vivir juntos en amor en esta vida, a la espera de gozosas reuniones y asociaciones en la venidera. Este es un fragmento del mensaje El Gran Plan, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020. Si guardamos los mandamientos del Señor y nuestra familia es sellada en su santo templo, Él promete que podemos tener la vida eterna con nuestra familia. Podemos recibir esta bendición suprema, aunque no estemos casados en la actualidad o no tengamos hijos, o nuestros familiares no hayan tenido la oportunidad de aceptar el Evangelio durante su vida. No se privará de ninguna de las bendiciones de Dios a quienes sean dignos de ellas. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: cada persona es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. A menudo pensamos en la proclamación sobre la familia
como una guía para la vida familiar, pero también enseña verdades importantes sobre nuestra familia celestial y nuestra identidad eterna. Medite a continuación. ¿Por qué es importante para usted saber que todos somos parte de esa familia celestial? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influye esa verdad en las decisiones que usted toma? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda escuchar el himno Soy un hijo de Dios, el himno número 196 de las canciones para los niños de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esto es correspondiente a los párrafos 6 y 7 de La familia, una proclamación para el mundo. Se le invita a considerar los párrafos 6 y 7 de la proclamación sobre la familia como el modelo para la felicidad en la vida familiar. Cuando usted lea o estudie esos párrafos, se le pide buscar los principios de los matrimonios y las familias que logran tener éxito. A continuación se releerá los párrafos 6 y 7 de La familia, una proclamación para el mundo, los cuales se releerán a continuación. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Después de haber buscado en estos párrafos los principios de los matrimonios y las familias que logran tener éxito, seguramente usted podría haber pensado en ejemplos de dichos principios que usted haya observado anteriormente en su familia o en otras familias. Medite a continuación. ¿De qué manera tales principios contribuyen a hacer de Jesucristo el cimiento de la vida familiar? Medite brevemente. Seguramente también durante este estudio usted podría haber pensado en alguna relación familiar que le gustaría fortalecer.
Con la ayuda del Salvador, se le invita a hacer un plan para actuar según las impresiones que reciba y posteriormente actúe en consecuencia. También se recomienda estudiar el mensaje Los mejores hogares por el elder L. Whitney Clayton de la presidencia de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Hace poco vi un anuncio publicitario en Salt Lake City de una empresa de diseño de interiores y muebles. Decía simplemente, al servicio de los mejores hogares de Salt Lake City. El mensaje era llamativo. ¿Cuáles son los mejores hogares? Estuve meditando en ello, pensando en particular en los hijos que Katy y yo criamos y en los que ellos están criando ahora. Al igual que los demás padres, nos preocupábamos por nuestra familia y orábamos por ella. Aún lo hacemos. Anhelamos fervientemente lo mejor para ellos. ¿Cómo pueden ellos y sus hijos vivir en los mejores hogares? He reflexionado en cuanto a los hogares de los miembros de la iglesia que Katy y yo hemos visitado. Se nos ha invitado a visitar hogares en Corea, Kenia, las Filipinas, Perú, Laos y Letonia. Permítame compartir con ustedes 4 observaciones respecto a los mejores hogares. Primero, desde la perspectiva del Señor, establecer los mejores hogares tiene que ver con las cualidades de las personas que viven en ellos. Tales hogares no son mejores de alguna manera importante o duradera debido a los muebles, su valor neto o la posición social de las personas a quienes pertenecen. La mejor característica de cualquier hogar es la imagen de Cristo reflejada en quienes lo habitan. Lo que importa es el diseño interior de las almas de sus habitantes, no la estructura misma. Los atributos de Cristo se adquieren con el transcurso del tiempo, con el progreso intencional a lo largo de la senda de los convenios. Los atributos cristianos adornan la vida de aquellos que se esfuerzan por vivir con bondad. Llenan los hogares con la luz del Evangelio, sin importar si el piso es de tierra o de mármol. Aun si son la única persona en su hogar que siguen el mandato de «a esto aspiramos», ustedes pueden contribuir a lo que se adorne espiritualmente el hogar de su familia. Seguimos el consejo del Señor de organizarnos, preparar todo lo que fuera necesario y establecer una casa. Al organizar, preparar y establecer nuestra vida espiritual, no nuestras propiedades. A medida que seguimos con paciencia la senda de los convenios del Salvador, nuestro hogar llega a ser una casa de gloria y una casa de orden y una casa de Dios. Segundo, las personas que viven en los mejores hogares dedican tiempo diariamente a estudiar las Escrituras y las palabras de los profetas. El presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a transformar y remodelar nuestros hogares por medio del estudio del Evangelio. Su invitación reconoce que los mejores hogares albergan la delicada y vital obra del crecimiento espiritual y la remodelación de nuestras debilidades. El arrepentimiento diario es una herramienta transformadora que nos permite ser más amables, amorosos y comprensivos. Estudiar las Escrituras nos acerca más al Salvador, cuyo generoso amor y gracia nos ayudan a crecer. La Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio narran relatos de las familias, así que no es sorprendente que esos tomos divinos sean manuales sin igual para edificar los mejores hogares. Registran las preocupaciones de padres, los peligros de la tentación, el triunfo de la rectitud, las pruebas de la hambruna y abundancia y el horror de la guerra y las recompensas de la paz. Una y otra vez en las Escrituras se nos muestra cómo tienen éxito las familias al vivir en rectitud y cómo pueden fracasar al seguir otros caminos. Tercero, los mejores hogares siguen el plano creado por el Salvador para el mejor de sus hogares. El templo. La construcción de un templo comienza con pasos básicos: limpiar el terreno y nivelarlo. Esos esfuerzos iniciales para preparar el terreno pueden compararse con guardar los mandamientos básicos. Los mandamientos son los cimientos sobre los que se edifica el discipulado. El discipulado continuo nos conduce a ser firmes, constantes e inmutables. Como el armazón de acero de un templo,
Ese armazón firme permite que el Señor invite su Espíritu para cambiar nuestro corazón. Experimentar un potente cambio de corazón se compara con agregar características hermosas al interior de un templo. Al continuar con fe, el Señor nos va cambiando gradualmente. Recibimos su imagen en nuestro rostro y comenzamos a reflejar el amor y la belleza de su carácter. Al llegar a ser más semejantes a Él, nos sentiremos como en casa, en su casa, y Él se sentirá como en casa en la nuestra. Podemos mantener la conexión cercana de nuestro hogar con el de Él, al hacernos merecedores de una recomendación del templo y usarla tan frecuente como las circunstancias lo permitan. Al hacerlo, la santidad de la casa del Señor descansará también sobre la nuestra. El magnífico templo de Salt Lake está cerca, edificado por los pioneros con herramientas rudimentarias, materiales locales y trabajo arduo sin fin. El templo se construyó entre 1853 y 1893. Lo mejor que los primeros miembros de la iglesia pudieron ofrecer en ingeniería, arquitectura y diseños de interiores dio un lugar a una obra maestra reconocida por millones. Han pasado casi 130 años desde que se dedicó el templo, tal como el elder Gary E. Stevenson mencionó ayer. Los principios de ingeniería que se usaron para el diseño han sido reemplazados por normas de construcción nuevas y más seguras. No mejorar la ingeniería del templo y no reparar las debilidades estructurales traicionarían la confianza de los pioneros, quienes hicieron todo cuanto pudieron y lo dejaron al cuidado de las siguientes generaciones. La iglesia inició un proyecto de restauración de 4 años para mejorar la fortaleza estructural y resistencia sísmica del templo. Se fortificarán los cimientos, pisos y muros. Los mejores conocimientos de ingeniería disponibles hoy en día conseguirán que el templo alcance las normas de construcción modernas. No veremos esto visualmente, pero sus efectos serán reales e importantes. Y se conservarán las hermosas características del diseño interior del templo. Debemos seguir el ejemplo que nos brinda la renovación del templo de Salt Lake y dedicar tiempo a renovar nuestra propia ingeniería sísmica espiritual, a fin de asegurarnos de que esté al día. Una evaluación periódica, así como preguntar al Señor, ¿qué más me falta?, pueden ayudar a cada uno de nosotros a contribuir a la edificación del mejor hogar. Cuarto, los mejores hogares son refugios para las tormentas de la vida. El Señor ha prometido que aquellos que guardan los mandamientos de Dios prosperarán en la tierra. La prosperidad de Dios es el poder para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. En 2002 aprendí una lección importante en cuanto a los problemas. Al estar en Asunción, Paraguay, me reuní con los presidentes de Estaca. En ese momento, en Paraguay, pasaba por una crisis económica y muchos miembros de la iglesia no podían cubrir sus necesidades básicas. Yo no había regresado a Sudamérica desde que serví la misión y nunca había estado en Paraguay. Hacía pocas semanas que estaba sirviendo en la presidencia de área. Preocupado por mi incapacidad para guiar a aquellos presidentes de estaca, le pedí que me dieran o que me dijeran solamente lo que estaba bien en sus estacas. El primer presidente me habló sobre las cosas que iban bien. El segundo dijo que había cosas buenas y también algunos problemas. El último presidente solo mencionó los desafíos. Al ellos explicar la magnitud de la situación, mi preocupación crecía casi hasta la desesperación por saber qué decir. Cuando el último presidente decía sus comentarios, me vino un pensamiento a la mente. Elder Clayton, hazles esta pregunta. Presidentes, de los miembros de sus estacas que pagan un diezmo íntegro, pagan ofrendas de ayuno generosas, magnifican sus llamamientos en la iglesia, visitan las familias que se les han asignado cada mes, hacen la noche de hogar, estudian escrituras y hacen oraciones familiares diariamente. ¿Cuántos tienen problemas que no puedan resolver por sí mismos sin que la iglesia tenga que ayudarlos y resolverles los problemas? Receptivo a la impresión que había recibido, les hice esa pregunta a los presidentes de estaca. Me miraron sorprendidos en silencio y dijeron, pues ninguno. Entonces mencionaron que ninguno de los miembros que hacían todas esas cosas tenía problemas que no pudieran resolver por sí mismos. ¿Por qué? Porque vivían en los mejores hogares. Su manera fiel de vivir les proporcionó fortaleza, visión y la ayuda celestial que necesitaban en la agitación económica que los rodeaba. Esto no significa que los justos no vayan a enfermarse, sufrir accidentes, enfrentar reveses en los negocios
o tener muchas otras dificultades en la vida. La vida terrenal siempre conlleva desafíos, pero una y otra vez he visto que aquellos que se esfuerzan por obedecer los mandamientos son bendecidos para encontrar un camino a fin de avanzar con paz y esperanza. Esas bendiciones están a disposición de todos. David declaró: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin importar dónde vivan, cómo luzca su casa y quienes integren su familia, ustedes pueden ayudar a edificar el mejor hogar para ella. El Evangelio restaurado de Jesucristo proporciona los planos para ese hogar. El Salvador es el ingeniero, constructor y diseñador de interiores perfecto. Su proyecto es la perfección y el gozo eterno de nuestras almas. Con su ayuda amorosa, el alma de ustedes puede ser todo lo que Él espera que sea, y ustedes pueden ser la mejor versión de sí mismos, preparados para establecer y vivir en los mejores hogares. Testifico con agradecimiento que Dios nuestro Padre vive. Su Hijo, el Señor Jesucristo, es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Ellos nos aman de una manera perfecta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor en la tierra. En la actualidad, la guían profetas y apóstoles vivientes. El Libro de Mormón es verdadero. El Evangelio restaurado de Jesucristo es el plano perfecto para establecer los mejores hogares. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, hacemos un llamado a los ciudadanos responsables a fortalecer a la familia y a mantenerla. Esto es correspondiente al último párrafo de La familia, una proclamación para el mundo, el cual se releerá a continuación. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. El último párrafo de la proclamación sobre la familia incluye un llamado a la acción. Al considerar usted cómo responderá a ese llamado, quizá le ayude a estudiar el título de la proclamación. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Qué es una proclamación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le da a entender usted la palabra proclamación sobre el mensaje de ese documento? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué facultó a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles a promulgar una proclamación para el mundo concerniente a la familia? Medite nuevamente. A continuación, se invita a realizar el siguiente ejercicio. Se le invita a hacer una lista de lo que usted considera que son los mensajes principales de la proclamación de la familia. Para hacer este ejercicio, a continuación se releerá La familia, una proclamación para el mundo, la cual estudiaremos a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado, hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal
Hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan, por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal, para progresar hacia la perfección, y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados, disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las naciones, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Después de haber efectuado esa lista de los mensajes principales que usted ha considerado de la proclamación para la familia, medite a continuación. ¿Cómo puede usted impulsar esos mensajes en su vida, en su hogar y en su comunidad? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje
Defensoras de la Proclamación sobre la Familia, por la hermana Bonnie L. Oscarson, en aquel entonces presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015, el cual estudiaremos a continuación. Qué gran privilegio y placer es formar parte de esta maravillosa asamblea de jovencitas y mujeres. Qué bendecidas somos por estar reunidas en unidad y amor. Hace poco leí la historia de Marie Madeleine Cardon, quien con su familia recibió el mensaje del Evangelio restaurado por los misioneros llamados en 1850 para servir en Italia. Cuando se bautizó, tendría unos 17 o 18 años. Un domingo, estaban reunidos para adorar al Señor en su casa, arriba en las montañas de los Alpes, y un grupo de hombres furiosos, entre ellos algunos ministros religiosos, rodearon la casa y empezaron a gritar para que se sacaran afuera a los misioneros. No creo que estaban ansiosos de escuchar el Evangelio. Querían hacerles daño. La que salió a enfrentar la chusma fue la joven Marie. Los hombres continuaron gritando y exigiendo que sacaran a los misioneros. Marie levantó las manos con la Biblia y les mandó que se fueran. Dijo que los élderes estaban bajo su protección y que no dañarían ni un pelo de su cabeza. Escuchen lo que dijo. Se detuvieron atónitos. Dios estaba conmigo. Él me puso esas palabras en la boca. Yo no habría podido decirlas. Todo se calmó al instante. Y aquel grupo de hombres fuertes y feroces quedó derramado frente a una muchacha débil y temerosa, pero intrépida. Los ministros pidieron a los hombres que se fueran, lo cual hicieron avergonzados y apesadumbrados. El pequeño rebaño de fieles terminó su reunión en paz. ¿Se imaginan a esa valiente jovencita de la misma edad que muchas de ustedes, enfrentándose a una pandilla y defendiendo sus creencias con valor y convicción? Hermanas, pocas de nosotros tendremos que enfrentar a una chusma así, pero en este mundo se está luchando una guerra en la que están bajo ataque nuestras doctrinas más preciosas y básicas. Me refiero a la doctrina de la familia. La santidad del hogar y los propósitos esenciales de la familia se cuestionan, critican y atacan por todas partes. Cuando el presidente Hinckley leyó por primera vez hace 20 años La Familia, una proclamación para el mundo, nos sentimos agradecidas por ese documento revelador y apreciamos tanto la claridad del mismo. Pero entonces no supimos lo que íbamos a necesitar esas declaraciones hoy en día. Para juzgar cada nueva ráfaga de creencias mundanas que nos llega a través de las publicaciones, Internet, los eruditos, televisión, cine e incluso los legisladores. La proclamación sobre la familia se ha convertido en nuestro modelo para juzgar las filosofías del mundo, y testifico que los principios que allí se declaran son verdaderos hoy, como lo eran hace casi 20 años cuando lo recibimos de un profeta de Dios. ¿Me permiten señalar algo que es obvio? La vida rara vez se transcurre como la planeamos, y somos conscientes que no todas las mujeres están en la situación que describe la proclamación, pero aún así es importante entender y enseñar el modelo del Señor y esforzarnos lo mejor posible para lograrlo. Cada una de nosotros tiene una función en el plan y es igualmente valorada ante los ojos del Señor. Debamos recordar que un amoroso Padre Celestial conoce nuestros deseos justos y hará honor a su promesa de que no recibiremos aquello que fielmente hemos guardado esos convenios. Él tiene una misión y un plan para cada una de nosotros, pero tiene su tiempo. Uno de los grandes desafíos es tener fe en el tiempo oportuno del Señor. Es una buena idea tener un plan alternativo, lo cual nos ayudará a guardar los convenios y a ser mujeres caritativas e íntegras que edifiquen el reino pase lo que pase. Debemos enseñar a nuestras hijas a aspirar a lo ideal para prepararse para las contingencias. Durante este aniversario de la proclamación, quiero extenderles el desafío de ser defensoras de la familia
una proclamación para el mundo. Así como Marie Madeleine Cardon defendió valientemente sus nuevas creencias y a los misioneros, es preciso que defendamos las doctrinas reveladas del Señor sobre el matrimonio, la familia, la función divina del hombre y de la mujer y la importancia del hogar como un lugar sagrado, aun cuando el mundo declare que estos principios están pasados de moda y que ya no son importantes. Toda persona, sea cual sea su estado civil o cuántos hijos tenga, puede defender el plan del Señor que se describe en la proclamación sobre la familia. Si es el plan del Señor, también debe ser el nuestro. Es el plan en el que estuvimos de acuerdo, hermanas, y hay 3 principios que enseñan en la proclamación que debemos creer y que debemos defender. Y el primero es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Las Escrituras declaran que en el Señor, ni en el varón ni la mujer sin el varón. Porque una persona logre la plenitud de las bendiciones del sacerdocio, debe haber un esposo y una esposa sellados en la casa del Señor, esforzándose en rectitud y manteniéndose fieles a sus convenios. Ese es el plan del Señor para sus hijos, y ningún tipo de críticas públicas cambiará lo que Él ha declarado. Es preciso que continuemos mostrando el modelo recto del matrimonio, procurar obtener esa bendición y tener fe si se demora en llegar. Seamos defensoras del matrimonio que el Señor ha ordenado, mientras continuamos demostrando amor y compasión por aquellos que tienen puntos de vista diferentes. El siguiente principio que debemos defender es el de exaltar a la función divina de la madre y del padre. Hay que enseñar con afán a los hijos a que aspiren a metas elevadas. Tenemos que asegurarnos de que nuestras hijas sepan que tienen el potencial de alcanzar y ser todo lo que puedan imaginarse. Esperamos que les guste aprender, ser talentosas y hasta llegar a convertirse en la otra Marie Curie o Eliza R. Snow. Enseñamos también a nuestros hijos que no hay honor mayor, título más elevado, ni papel más importante en la vida que el de ser madre y padre. El Elder Holland, ojalá que cuando hagamos esto, busquemos lo mejor para ellos, para enseñarles y exalten el papel de padres y madres que ellos han puesto en el plan de Dios. Una de mis hijas vio esto al observar la magnífica labor. Ella recibió una noticia de la escuela. Tenían que presentar algo en la escuela diciendo que iban a atender un día para hablar sobre diferentes carreras profesionales y enseñar a los niños su profesión. Abby tuvo la idea de enviar una solicitud para ir a enseñarles sobre ser madre. No le contestaron y cuando se acercaba el día, llamó a la escuela pensando que tal vez se habían perdido la solicitud. Los organizadores trataron de encontrar a alguien que accediera y 2 maestros aceptaron que ella fuera a su clase. En su amena presentación a los niños, les enseñó, entre otras cosas, que como madre tenía que tener conocimientos de medicina, psicología, religión, enseñanza, música, literatura, arte, economía, decoración, finanzas, peluquería, transporte, deportes y cocina y muchos más. Los niños quedaron impresionados. Al final hizo que cada uno recordara a su mamá, escribiéndole una nota de agradecimiento por los muchos actos de servicio amoroso que recibía de ella diariamente. Abby sintió que los niños adquirieron una nueva perspectiva de la mamá y vieron que ser madre o padre era algo de gran valor. Este año volvió a prestar una solicitud y la invitaron a hacer la presentación en 6 clases. Ella dijo de su experiencia: pienso que en el mundo de hoy podría ser fácil que un niño tenga la idea de que el ser padre o madre es un lugar o una labor secundaria. Quiero que todo niño sienta que es la máxima prioridad de sus padres. Y tal vez al decirles cuán importante es para mí ser madre, les ayude a darse cuenta lo que sus padres hacen por ellos y por qué. Nuestro querido profeta, el presidente Monson, es un magnífico ejemplo de quien honra a la mujer y la maternidad, y especialmente a su propia madre. En cuanto a nuestra madre terrenal, dijo que cada uno de nosotros atesore esta verdad. No podemos olvidar a nuestra madre y recordar a Dios. No podemos recordar a nuestra madre y olvidar a Dios. ¿Por qué?
porque esas dos preguntas y personas sagradas, Dios y nuestra Madre, que son compañeras en la creación, en el amor, en el sacrificio y en el servicio, son como una sola. El último principio que debemos defender es la santidad del hogar. Es preciso que tomemos un poquito de tiempo y a veces menospreciamos cuando escuchamos ama de casa. Todos nosotros, mujeres, hombres, jóvenes, niños, solteros o casados, podemos esforzarnos por ser amos de casa. Debemos hacer de nuestra casa un lugar de refugio, santidad y protección. Nuestra casa debe ser un lugar donde se siente el Espíritu del Señor en abundancia y donde se estudien, enseñen y pongan en práctica las Escrituras. ¿Cuán diferente sería el mundo si todos se vieran a sí mismos como responsables de establecer hogares de rectitud? Defendamos el hogar como el sitio que ocupa el segundo lugar en santidad después del templo. Hermanas, estoy agradecida de ser mujer que vive en estos últimos días. Tenemos oportunidades y posibilidades que ninguna otra generación ha tenido en el mundo. Ayudemos a edificar el reino de Dios, manteniéndonos firmes, siendo defensoras del matrimonio, la maternidad y el hogar. El Señor necesita que seamos guerreras valientes, firmes e inamovibles, que defiendan su plan y enseñen sus verdades a las generaciones siguientes. Testifico que el Padre Celestial vive y que ama a cada una de nosotros. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Dejo con ustedes este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje La proclamación sobre la familia, Palabras de Dios, por el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2025, el cual estudiaremos a continuación. Esta Conferencia General de octubre de 2025 marca el aniversario número 30 de la presentación de La Familia, una proclamación para el mundo. Por designio divino, esta proclamación, con sus reveladoras palabras, se creó para fortalecer a la familia y mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Todos pertenecemos a una familia, ya seamos padres, hijos, nietos, abuelos, tíos, hermanos o primos. Y lo que es más importante, como dice la proclamación, cada uno de nosotros es un amado hijo o hija, creado como espíritu por padres celestiales, con una naturaleza y destino divinos. Al ser llamado al Santo Apostolado en el 2015, me aconsejaron: esta proclamación es ahora tuya. Tu nombre está aquí, me dijeron señalando las palabras Consejo de los 12 Apóstoles en el título. Siéntela y enséñala como algo que te pertenece. Amo la proclamación sobre la familia. He testificado desde África hasta Australia y en todos los lugares intermedios de la función de la familia en el plan eterno de Dios. La proclamación tiene un origen divino y debemos tratarla con la reverencia que merecen las palabras de Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, que las palabras importan, tal como lo dije en una conferencia general anterior. Permítame darles un poco de contexto sobre la proclamación como mensaje central de lo que nosotros creemos. En 1994, un año antes de anunciar la proclamación, el Quórum de los 12 Apóstoles analizó el modo en que la sociedad y los gobiernos se estaban apartando de las leyes de principios concernientes a la familia, el matrimonio y el género. Pero eso no fue lo único que vimos, dijo el presidente Russell M. Nelson más tarde. Vimos los esfuerzos de varias comunidades por abolir toda norma y límite relacionados con la actividad sexual. Vimos la confusión de los géneros. Pudimos ver que se aproximaba todo eso. Los 12 decidieron preparar un documento, una proclamación oficial que resumiera la posición de la Iglesia en cuanto a la familia.
En ese año, esos apóstoles videntes, llamados por Dios, prepararon una declaración sobre la familia. El presidente Dallin H. Oaks recuerda que ellos acudieron al Señor con espíritu de oración para saber lo que debían decir y de qué manera hacerlo. Y lo presentaron a la primera presidencia, a los presidentes Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley y Thomas S. Monson para su consideración. Pocos meses después, en marzo de 1995, el presidente Hunter falleció y el presidente Hinckley llegó a ser el 15º presidente de la Iglesia. La proclamación ahora estaba en sus manos. ¿Cuándo sería el momento adecuado para hacer esa declaración a la Iglesia? Ese momento llegó 6 meses después, días antes de la reunión general de mujeres del 23 de septiembre, que precedió a la conferencia general. El presidente Hinckley y sus consejeros se reunieron en consejo con la presidencia general de la Sociedad de Socorro. Las hermanas, al igual que los apóstoles, sopesaban algunas inquietudes relacionadas con las mujeres y las familias, y habían enfocado su próxima reunión en la familia. El presidente Hinckley hablaría a las mujeres en esa reunión y él meditaba la dirección de sus palabras. Al avanzar en su discurso, él se refirió a ella por su título, La familia, una proclamación para el mundo, la cual era recién creada, pero aún sin darse a conocer públicamente. ¿Era esa reunión de mujeres el contexto adecuado para hacer la declaración decisiva sobre la familia? La presidenta general de la Sociedad de Socorro, Elaine Jack, dijo, en ese momento no sabíamos lo que era la proclamación sobre la familia, pero por el título, podíamos intuirlo y sentíamos que cualquier cosa sobre la familia sería algo positivo. Sabía con toda certeza que los miembros del quórum de los 12 estaban recibiendo revelación. La reunión de la Sociedad de Socorro de aquel sábado fue histórica. El presidente Hinckley presentó la proclamación sobre la familia con estas importantes palabras. Con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, nosotros hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir de las normas, doctrinas y prácticas relativas a la familia que los profetas videntes y reveladores de esta iglesia han repetido a través de la historia. A continuación, leyó la proclamación en su totalidad. Tal como dijo el Señor, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. La proclamación declara, la familia es ordenada por Dios. Me encanta la claridad de esta afirmación. La proclamación es un llamado a vivir en la vida terrenal, sabiendo siempre de la divinidad que hay en nosotros y del futuro eterno que nos espera. El presidente Nelson enseñó, ustedes son literalmente hijos procreados como espíritus de Dios. No se confundan al respecto, su potencial es divino. Si lo buscan con diligencia, Dios les dará destellos de quienes pueden llegar a ser. Cuando se presentó, la proclamación no representaba los puntos de vista de muchas personas en el mundo. No lo hacía entonces y no lo hace ahora. Hay quienes discrepan de la declaración sobre la familia, el matrimonio y el género. Algunos sugieren que la Iglesia dé marcha atrás, revise o incluso revoque la proclamación. Hermanos y hermanas, la proclamación de la familia es tal como el presidente Hinckley dijo, es doctrina. Es doctrina y los principios no están desfasados, sino en perfecta sintonía con las vías del Señor y su senda de los convenios. Nuestro Señor Jesucristo reveló las enseñanzas de la proclamación a sus apóstoles entonces y también ahora. Esta es su iglesia.
Él ha establecido las verdades por las cuales nosotros vivimos. Es posible que algunos de ustedes, al reflexionar sobre la proclamación, digan, esto no es para mí. No muestra ninguna sensibilidad. Mi familia no es como la que se describe. No encajo en ella. Para aquellos que tienen inquietudes, sepan que son hijos de padres celestiales. Son parte de la familia de su Padre Celestial. Nadie más que Él les conoce mejor, ni se preocupa más profundamente por ustedes. Vuélvanse a Él, derramen su corazón hacia Él, confíen en Él y en sus promesas. El Salvador Jesucristo es su familia y los ama. Él vino a la tierra para expiar nuestros pecados y llevar la carga de nuestros errores y nuestros días malos. Él entiende lo que ustedes afrontan y sienten. Acudan a Él. Confíen en que Él enviará al Espíritu Santo para que esté con ustedes, los eleve y los guíe. Sientan su amor que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Es más deseable que todas las cosas y el de mayor gozo para el alma. Todos los apóstoles del Señor les aman igualmente. Oramos por ustedes y procuramos la guía del Señor para ustedes. Permanezcan con nosotros. Viven en tiempos difíciles en los que el adversario procura hacer los suyos. No se aparten y, si lo han hecho, regresen. Nuestros brazos se extienden hacia ustedes al igual de quienes los aman. La proclamación declara: los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud. El Libro de Mormón proporciona un segundo testigo de esta verdad. En el primer versículo del primer capítulo leemos: Yo, Nefi, nací de buenos padres. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a leer el Libro de Mormón una y otra vez y en el proceso hemos aprendido esas palabras de memoria? Grabémoslas en nuestro corazón. Una de mis afirmaciones favoritas de la proclamación es la siguiente: la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Quién no desea ser feliz? ¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesucristo? De nuevo, en la proclamación leemos: la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. ¿Qué vida nos será mejor si se aplican estos principios clave? Ninguno de nosotros lo hará a la perfección, pero podemos seguir las palabras sabias del presidente Hinckley, quien dijo: hagan lo mejor que puedan. En la proclamación leemos: el padre debe presidir con amor y rectitud, y la madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. Presidir no significa dominar, y el cuidado no es una función secundaria. Dios ha dado al hombre y a la mujer funciones diferentes, pero iguales y esenciales para que se complementen entre sí. Permítame compartir una historia personal. Mi esposa y yo aprendimos a ser compañeros más iguales después de un día en el que decidí tomar una decisión importante sin consultarla a ella. Lo que hice la sorprendió, la tomó desprevenida y la puso en una situación muy difícil. Entonces me puso la mano en el hombro y me dijo con firmeza: Ron, por favor, nunca vuelvas a hacerme eso. Desde entonces hemos estado bastante de acuerdo en casi todo. En la proclamación sobre la familia leemos: el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Iguales es una palabra importante. A lo largo de los años, al trabajar juntos en lo que la proclamación describe como nuestras sagradas responsabilidades, la hermana Rasban y yo hemos dado forma a un matrimonio unido en yugo igual.
Ya que cada uno de nuestros hijos está ahora casado, la hermana Rasvan y yo continuamos dándoles consejos a ellos y a sus cónyuges en cuanto y cómo ser compañeros iguales. Cuando vivimos con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, nos respetamos y ayudamos mutuamente. Esos modelos divinos de rectitud conducen a la estabilidad en nuestra vida personal, en nuestra familia y en la sociedad. Nuestro Padre Celestial ha proporcionado la proclamación sobre la familia para guiarnos a casa con Él, para ayudarnos a aprender y a ser llenos de amor, fortaleza, propósito y comprensión eterna. Con toda mi alma, les suplico que vivan cerca de Él y de su Hijo amado. Les prometo que si lo hacen, el Espíritu los inspirará y guiará y les ayudará a sentir en el corazón su paz prometida que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Defensores de la Fe, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 51. La familia, una proclamación para el mundo. Lección asignada del 15 al 21 de diciembre de 2025, titulado La familia es fundamental en el plan del Creador.